Disfrutemos juntos de recibir verdad a través del resumen del Ágape en Vivo sesión 449, en donde somos invitados por el Espíritu Santo a ser vivificados en Cristo por la ley del Espíritu de vida. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Para ser vivificado, tengo que saber permanecer en Cristo. En este ágape, el Espíritu Santo nos muestra y explica la practicidad de esta vivencia y por qué nuestra realidad está provista en Él. Mi ubicación determina la realidad que vivo. Dios declara que Él me ha creado en Cristo. Yo elijo vivir ubicado en Él. Ya no estoy sujeto a una ubicación temporal e insegura. Cristo es mi ubicación eterna, inmutable e inamovible. Me es necesario aprender a vivir eligiendo existir en Él. Dios nos ha amado de tal manera que Él ha provisto el medio para que nosotros seamos renacidos en el Espíritu y que el Espíritu que renace es engendrado por Él, lo cual entonces nos constituye hijos legítimos, hijos nacidos de Dios, del Espíritu que Dios es como Espíritu divino. Esta es la naturaleza, esta es la especie a la que hoy pertenecemos. Y ahora nuestra existencia tiene que ubicarse allí, tiene que operar en el Espíritu. Yo quiero invitarte a que me acompañes a la Escritura, a Romanos el capítulo 8. Quiero que escuches el contraste y que le permitas al Espíritu Santo alumbrar los ojos de tu entendimiento para que te puedas ver en esta realidad que ya es tuya. Si tú en algún momento recibiste a Jesús en tu corazón, esto que vamos a leer se aplica a ti. Esto es quién eres, esto es cómo funciona tu existencia como una nueva criatura. Vamos a oír Romanos 8. Lo voy a leer de forma personalizada porque es así como se recibe. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo Jesús. Esto habla de una ubicación. ¿Sí? ¿Dónde estoy? Y la respuesta que Dios me da para ubicarme en la realidad divina es en Cristo Jesús. Así que vamos a ocuparnos de ubicarnos en primer lugar, ¿de acuerdo? Porque esto es algo que ya no debe de moverse nunca, pero si no ha quedado establecido, entonces no vivimos allí. Y el que no se sabe en Cristo y no vive en Cristo, pues no participa de lo que ocurre en Cristo y de lo que Cristo es y da. ¿Cómo estoy en Cristo? ¿Qué es eso? Pues para entenderte en Cristo tienes que comprender cómo llegaste allí, de qué forma te encuentras en Cristo, qué sucedió para que ahora esa sea tu ubicación. Entonces estoy en Cristo. Tiene que haber una razón que yo conozca para que mi entendimiento, mi nuevo raciocinio, me mantenga ubicado en este lugar eterno, en este lugar inalterable, en este lugar seguro, ¿sí? En este lugar donde nada ni nadie me puede separar, donde yo ya no vivo inseguridad, ni afán, ni
ninguna de las cosas que caracterizan la existencia humana, porque ya estoy donde voy a estar para siempre. El ingreso que Dios nos permite para estar en Cristo ocurre en el instante en que recibimos por primera vez a Jesús. Mi ingreso, tu ingreso a Cristo, a estar en Cristo. Esto es el bautismo en Cristo. Esto es donde Dios te integra, te incorpora a Cristo. Y esto es Romanos capítulo 6. Eres bautizado en Jesús en el momento de su muerte en la cruz. El Espíritu Santo declara que debemos de estar bien sabidos de esto, y por eso lo dice en estas palabras, sabiendo esto, que mi viejo hombre, mi espíritu humano, fue crucificado juntamente con Cristo, con Él, para que mi cuerpo de pecado, el espíritu pecador que yo era, fuese destruido, a fin de que yo ya deje de ser esclavo del pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, si el destino era la destrucción de ese espíritu que yo era, ¿cómo sigo en Cristo? Porque Jesús murió, ya estoy allí viéndome. Cuando tú, ahora, si tú recibes esto y te ubicas en Cristo, en su muerte, entonces nunca vas a perder tu horizonte. ¿Y qué sucedió con Jesús? Ya estás tú allí. Pues Él murió, ahora tú te ves unido a Él, pero Él no se quedó muerto, ¿sí? Él fue resucitado por el Padre, por el Espíritu de Santidad. Jesús fue resucitado de entre los muertos y tú estás incluido en su resurrección. Porque fuiste integrado a Él en su muerte, estás integrado a Él en su resurrección. Entonces, visualízate allí, ubícate allí, resucitado juntamente con Jesús, pero ya no el espíritu humano que eras, ahora eres un nuevo ser, un ser nacido de Dios, de su propia simiente, y por lo tanto, su hijo o su hija. En Cristo ando conforme al Espíritu y ya no conforme a la carne. Ubicado en Cristo, todos los caminos de mi corazón se sujetan a la realidad de la naturaleza divina. Me niego a permitir ninguno de los designios de la naturaleza humana. Ahora vámonos otra vez a Romanos capítulo 8. Vamos a entendernos mejor en esta declaración. Voy a repetir el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo Jesús. ¿Ya te ves ahí? Este es donde tú estás. Y lo externo no cambia ni jamás cambiará tu ubicación eterna en Cristo Jesús. Hay otra escritura que ratifica esto y es Colosenses el capítulo 3, donde están escritas estas palabras. Dice, sabiendo esto que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Si te aceptas allí y vives el proceso de verdad para que Dios santifique esta palabra en ti y la vivifique, entonces tú jamás te vas a ver en otra parte. ¿Sí? Físicamente en la tierra puedes estar aquí, allá, en peligros físicos, en situaciones del valle de la sombra de muerte, pero tú, quien tú eres eternamente, no hay nada que te toque ya. Y ahora vamos a escuchar cómo se vive eso. El Espíritu Santo sigue describiéndonos, sigo personalizando la lectura y dice, yo que no ando conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Yo que no ando conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Empecemos con la palabra andar. Andar quiere decir físicamente mover tus pies, ¿no? Y tu cuerpo en una dirección. Pero espiritualmente es los caminos, los pasos que da tu corazón. ¿Sí? Toda persona está, por ejemplo, tú le preguntas, ¿en qué andas? A ver, ¿tú en qué andas? Si le estás preguntando de en qué anda en sus pensamientos y en sus razonamientos, sus decisiones, sus acciones, pues la persona entiende que le estás pidiendo que te comunique esa parte interna. A ver, ¿en qué andas? Pues yo ando en robar, yo ando en ayudar, yo ando en esto, yo ando en preocupaciones, yo ando... Todos lo entendemos, ¿verdad? Entonces, de ese andar está hablando aquí el Espíritu Santo. Yo, tu hijo, que ya no andas conforme a la carne. Ahora, la segunda palabra es conforme. Y conforme quiere decir en acuerdo con, bajo esta estructura, este diseño, este orden. Eso es conforme. Y luego carne quiere decir naturaleza humana. Entonces, esta declaración quiere decir, yo que ya no vivo, ya no camino en mi corazón, nada de lo que soy trabaja bajo el régimen de la naturaleza humana, sino que ahora mi existencia es conforme al Espíritu. Otra vez la palabra conforme, pero ahora es espíritu en lugar de carne. ¿Qué quiere decir esta palabra espíritu? Pues esto es la naturaleza divina, esto es Dios. Mi existencia ahora está regida por la naturaleza divina. En Cristo opera en mí la ley del Espíritu de vida, venciendo la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida es la ley de la vivificación. Dios, cumpliendo el darme vida divina en mi espíritu, en la medida de su poder, amor y fidelidad. Pues para que pueda procesarse eso en ti y en mí, el Espíritu Santo va a explicar ahora los porqués y los cómo y va a declarar las cosas que ya son tuyas, que ya son mías como hijos, pero que tienen que ser vivificadas en nosotros. Entonces, si has aceptado ubicarte en esa verdad, si esto está hablando de ti, vamos a escuchar qué te ha sido provisto para que tú vivas conforme al Espíritu. Escucha el versículo 2. Dice, este es el razonamiento del Espíritu Santo, esta es la lógica divina. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A ver, ¿cómo está esto? Hay dos leyes, obviamente opuestas, que operan sobre mi persona. Y esta declaración establece que estuve bajo la ley del pecado y de la muerte, lo cual yo personalmente puedo decir absolutamente. Fui esclavo del pecado. Y esa ley operaba en mi ser y esa operación está descrita, si tú quieres profundizar, en el capítulo 7 de Romanos. Allí se describe cómo existe una persona que es sujeta de la ley del pecado y de la muerte. Y la respuesta es un esclavo de pecado, un esclavo del temor a la muerte. Bueno, pero aquí la declaración es que hay una ley superior a la ley del pecado y de la muerte que me hace libre de esa esclavitud. Vamos a entender
Primero, ¿qué es esa ley? Y luego, ¿cómo funciona? ¿De acuerdo? Ubicados en Cristo opera la ley del Espíritu de vida. Por eso dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Otra vez, solamente se aplica a los que estamos en Cristo. Allí opera la ley del Espíritu de vida. Y esta es la ley de la vivificación. ¿Qué hace el Espíritu de vida? Te da vida. ¿Qué es vida? Las 12 virtudes que Dios es. Entonces, tu existencia como hijo es una existencia vivificada, provista por una ley eterna. Y eso es lo que transforma tu existencia y te suministra del poder divino para ser lo que Dios es, para unirte a Él, para vivir uno con Él. Dios es amor, tú eres amor. Dios es paz, tú eres paz, en comunión con Él, etcétera. Las 12 virtudes. Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cómo opera esa ley? Bueno, para que lo puedas visualizar, y lo hemos ya hablado, el contraste entre la ley de la gravedad y la ley del vuelo, ¿no? La ley de la gravedad dictamina que todo objeto con peso es atraído hacia el centro del planeta en el que vivimos. Entonces, todo objeto que tiene algún tipo de peso cae. La ley del vuelo dice que hay manera de vencer la ley de la gravedad, de levitar, de levantarte, de que no estés sujeto a esa ley. Y permite en nuestro mundo moderno el vuelo de aparatos que pesan enorme cantidad de kilogramos, de toneladas, y se elevan y vuelan de un destino a otro, por ejemplo. Entonces, estás viendo la operación de dos leyes, ¿no? Y es lo mismo que tienes que entender en tu existencia aquí en la tierra. Mientras estés en la tierra, tú y yo vamos a estar en la presencia de la ley del pecado y de la muerte. Eso aquí va a estar. Hasta que se acabe la existencia en la tierra, la ley del pecado y de la muerte está presente. Y igual que la gravedad está buscando jalarte todo el tiempo. Pero en Cristo Jesús, esa ley no tiene poder sobre ti. En Cristo Jesús opera la ley del Espíritu de vida. Me ocupo de las cosas del Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu, para disfrutar vida y paz. Mi ubicación es vivencial y requiere de que yo me ocupe en que toda mi existencia sea en la naturaleza divina. Nunca debo estar desocupado, pues es el único estado en que soy vulnerable a las acechanzas del diablo. Ahora el Espíritu Santo va a profundizar todavía más, porque es preciso que entiendas la parte fina de esta vivencia en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Vamos a leer el versículo 3 en adelante, pero vamos a enfocarnos en lo que va a seguir en el versículo 5. Pero escucha 3 y 4, es muy importante porque esto es lo que hemos estado hablando. Dice, porque lo que era imposible para la ley, habla de la ley mosaica, ¿no? Lo que Dios le dijo a los seres humanos, no mates, no, todas esas cosas. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia
se cumpla en ti y en mí, que ya no vivimos bajo el régimen de la naturaleza humana, sino ahora vivimos en la naturaleza divina. Ahora, escucha la vivencia. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si soy de la carne, si soy de la naturaleza humana, entonces pienso acorde a las cosas de esa naturaleza. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si soy de la naturaleza divina, pienso acorde a la naturaleza divina. Y escucha el razonamiento que da el Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse. Esa es la palabra común a ambas descripciones aquí de los dos personajes. El humano, regido por la naturaleza humana, y lo que produce el ocuparse de las cosas de esa naturaleza. Hay un producto que Dios declara y es muerte. Y ya entendimos que muerte es no el cese de la vida biológica, sino la existencia de la naturaleza humana, regida por inseguridad, por temores, por egoísmo, por orgullo, por todas las cosas que rigen la naturaleza de un ser humano. Bueno, el ocuparse de la naturaleza humana es muerte y el ocuparse de la naturaleza divina es vida y paz. Pero esta ocupación, ¿de qué está hablando aquí? Esta es otra cosa que nos preguntamos, ¿no? Unos a otros. Es, ¿en qué estás ocupado? ¿Estás ocupado? Entonces, las respuestas que damos, pues estoy ocupado en el quehacer de la casa, estoy ocupado en esta cosa del trabajo, estoy ocupado en un problema, estoy ocupado en ir de compras, estoy ocupado. ¿Te das cuenta? Todo el pensamiento del ser humano es ocupado en proveerme, ocupado en distraerme, ocupado en resolver cosas, ocupado en prevenirlas, ocupado. Y la respuesta de Dios es: si tú te ocupas de tu existencia de esa manera, el producto es muerte. Te desgastas, te deprimes, te vives toda esta montaña rusa que es la existencia humana. Todos hemos aprendido a ocuparnos de la carne y en el ámbito religioso de pedirle a Dios que te ayude a que tu ocupación resulte bien. Pero aquí hay algo enorme de entender. Dios te dice: hey, no más. No sigas existiendo en la tierra ocupándote de existir bajo las reglas de la naturaleza humana. Ocúpate del Espíritu, ocúpate del Espíritu, ocúpate de la naturaleza divina en ti, ocúpate de la vivencia de Dios en ti, en todas tus asuntos domésticos y laborales y sociales y políticos, etcétera, todas las esferas de tu desempeño como ser, ocúpate del Espíritu. Y el Espíritu produce vida y paz. Respondo a todo lo que en mí se opone a que yo ande en el Espíritu. Lo someto a Abba para santificación. Practico la instrucción del Espíritu Santo de presentarme yo mismo a Dios como vivo de entre los muertos, para ser santificado de todo lo que en mí responde aún a la ley del pecado y de la muerte. Yo creo que hoy Dios puede mostrarnos a cada uno el contraste de nuestras vivencias y responder, porque a veces sí, todo está bien conmigo y yo camino con Dios
y las cosas salen bien y de repente pasa esto y ¡paz! Parece que no sé nada y esto me pega y me mortifica y estoy sin paz y ando confundido, etcétera, etcétera. Elegiste andar en la carne. Y algunos aún lo admitimos. Yo sé que esto no es el espíritu, yo sé que esto es mi carne, y todo es en mi carne, como si todavía existieras en la naturaleza humana, ni siquiera dando crédito a que muriste y ese cuerpo de pecado fue destruido con Cristo y ahora eres una nueva criatura que has resucitado juntamente con Jesús. Todavía ni la ubicación está correcta, ni la identidad está correcta, pues no puede andar en el Espíritu porque todavía se da permiso de verse esclavo. Así que el Espíritu Santo te lleva a los pensamientos de tu corazón. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, y el ocuparse, pensar a la humana, produce muerte, y pensar divinamente produce vida y paz. ¿Quieres ser vivificado? Esto es cómo participas. Ahora, finalmente, recordemos lo último que vimos en el ágape anterior. Va a haber pensamientos en ti que quieren trabajar en automático, a la manera en que venías programado. Y cada hijo, cada hija de Dios tiene que aprender a ya no obedecer esos pensamientos que se levantan en ti en contra de lo que Dios dice. Y para ello hay provisión. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5, Dios dice ahí, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es lo que necesitamos tú y yo operando en nosotros, ¿sí? Pero es selectivo, todo es selectivo. Tú como hijo o hija de Dios tienes que estar en la conciencia de quién eres, por qué lo eres, y tienes que estar eligiendo a qué le das curso en tu espíritu. Tu espíritu va a andar permitiendo que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te vivifique, o vas a dar paso a la ley del pecado y de la muerte. Eso es una elección que haces. Si te ves en Cristo y permaneces en Cristo, entonces permites que la ley del espíritu de vida opere en ti. Y todo aquello que surja en tu corazón, que no viene de Dios, que ha estado allí, que quiere seguir jalándote en dirección opuesta, recuerda la instrucción que hemos aprendido en Romanos capítulo 6, versos 12 al 14, donde se nos dice, no reine pues el pecado mortal, el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. No reine, no obedezcas como esclavo los jalones del pecado que quiere seguir dominándote, sino preséntate tú mismo a Dios en ese instante como vivo de entre los muertos, y tus miembros, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, esa acción electiva es como permaneces en Cristo ante las cosas que todavía no están santificadas en ti. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!